Pues bueno, la idea surge del guión como finales del 21, empieza a escribirse en serio como en el 22, principios del 22, y en realidad no deja de escribirse. Bueno, escribíamos los fines de semana entre semana y semana de rodaje. Reescribíamos, o sea, imagínate, desde el 22-23 escribiendo, parte del 24 escribiendo, preparando, o sea, desde el 22, 23, 24 y 25. Es verdad. Sí, así es. Bueno, de hecho, podemos hacer una lista de películas que tocan el tema. Sí, porque ese señor tiene una cultura cinematográfica que es sorprendente. No, ¿Aquí dónde lo ves? En este caso. No, es verdad, sorprende. Aunque no lo parezca. Aunque no lo parezca. No, en este caso, sobre el tema, podemos hacer una lista así rápida. El corazón del ángel, que hace un batiburrillo de santería, vudú y tal, pero bueno, tampoco lo desarrolla muy bien. Perdita Durango, que lo trata un poco más como para caracterizar personajes y como en cuanto a texturas, contexto y tal, que es una adaptación de una novela del tipo que escribió Corazón salvaje, Barry Gifford creo que se llamaba, y ¿cómo se llama la película esta de Schlesinger? Los creyentes. Creo que películas sobre santería yo al menos no conozco más. Sobre vudú sí que hay algunas más, ¿no? Las de Val Newton, Wes Craven hizo una con Bill Pullman, ¿no? La de La serpiente del arco iris, mucho Black Exploitation. Pero bueno, es un tema que no se ha explotado en el cine. Y que, bueno, una vez que descubrimos esa conexión entre mundo criminal, bandas juveniles en este caso, y práctica de santería, que no es ficción, sino que lo encontramos documentándonos, ¿no? Cómo existe esta conexión entre ambos mundos, nos pareció que era una película, claro, que podía llegar a ser interesante. Mi personaje, cuando lo leí fue muy interesante, hablamos muchísimo con Ángel antes de llegar al set para entender su visión y que él supiera mi visión y conectar ahí, hacer un clic y saber el recorrido que queríamos darle, porque siendo ajena es como que una película parte de ella, pero luego tiene todo sentido. Y mi personaje trata temas muy delicados sociales como el suicidio, el tener la responsabilidad de tantos niños, porque hoy es un centro social, un reformatorio, pero en las escuelas también todos los niños absorben cualquier información, entonces hay que tener mucho cuidado con el diálogo en los niños, mucho cuidado en los textos. Hay escenas que trabajamos juntos que cosas que ella como adulto le aconsejaba a la niña, que lo trabajamos para no romper esa línea de también, sin darle ninguna lección a nadie, pero sin romper la responsabilidad que se tiene como adulto a aconsejar a un niño pequeño. Así que esos fueron los retos de mi personaje, y tratar delicadamente la parte del suicidio, que la tocamos por un segundo, pero desgraciadamente es algo que pasa bastante a menudo y para no lastimar a nadie, ¿no? Ninguna de las familias que ha sufrido esto. Sí, el personaje de Mariela es ajeno a estos dos mundos de las bandas juveniles y de la santería, porque desarrollando la historia nos dimos cuenta de que necesitábamos un personaje con el que el espectador pudiera identificarse de una manera clara, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tratando todo el tema de las bandas juveniles y lo que hay detrás de todo eso, que normalmente son situaciones de marginación social, de exclusión, situaciones de precariedad, desarraigo, que sufren estos chavales, que luego en muchos casos acaban o pueden acabar viéndose relacionados con bandas de este tipo. Nos parecía que eso necesitábamos un punto de vista ajeno a todo eso, realista, ¿no? Sí, ajeno a todo eso, y luego, pero, digamos, también hay un factor importante con respecto a todo esto, a los condicionamientos de los chavales que forman parte de estas bandas. Normalmente vienen de situaciones familiares complicadas, de familias disfuncionales, familias donde se han
disuelto los lazos familiares y en muchos casos las bandas actúan como familias adoptivas de estos chavales para llenar ese vacío emocional, ¿no? Entonces el personaje de Mariela también forma parte de eso un poco, ¿no? Sin querer revelar más de la cuenta, pero el personaje de Mariela, que es una trabajadora social que dedica su vida a tratar con los más vulnerables, ha tenido una vida difícil, es un personaje que su determinación surge de su traumático pasado, un sentimiento de culpa y una búsqueda de redención quizás un poco inconsciente, ¿no? No creo que la busque conscientemente, sí, pero en realidad sí, lo hace de forma inconsciente, digamos. Pero es un ¿no? personaje que se da otra oportunidad en la vida, ¿no? Entonces, claro, cuando uno tiene un trauma en el pasado, te deja secuelas. Y para alguien que, por ejemplo, vivimos la misma situación, dos personas, pero uno la toma más personal y la otra no. Y es lo que pasa en el recorrido de la película, que ella se da cuenta de cosas en este lugar que la gente, para los demás, pasa desapercibido, y es partiendo de su trauma y de cosas que no quiere que vuelvan a pasar. Y esto ayuda a ese personaje a ir adelante y tener un objetivo y como que darle esa redención inconsciente que podríamos ver. No vamos a revelar nada. Sí, aquí yo creo que el punto secreto es la niña, que es la que une todos estos mundos, ¿no? Y es la que inconscientemente lleva a Belén a todo esto. Sí, desde el punto de vista del personaje de Mariela, es difícil hablar de la película, sobre todo porque hay que tratar de no revelar algunas cosas, pero bueno, la historia cuenta a grandes rasgos la historia de dos hermanos huérfanos y de una trabajadora social que ha tenido un accidente por el que se siente responsable y de alguna manera pues bueno, esos dos núcleos del personaje, unos hermanos afectados por un duelo reciente y una mujer que se siente responsable por un accidente en el que ella, bueno, se cree responsable, es como... Te marca lo del trauma que hablaba... Exacto. Lo del trauma que hablaba antes, pero para un actor lo que te salva en este tipo de situaciones, porque además no se graba cronológicamente, obviamente. Lo que te salva de esta situación es prepararte bien, esto que te dije, las conversaciones con el director, muchas conversaciones, que lo estaba volviendo loco. No, eran totalmente necesarias. A ver, el resultado, creo, humildemente, es bueno y en parte se debe, o sea, tu actuación me refiero, las actuaciones en general, que hay que trabajarlas, sí, o al menos estar en la misma onda para... Claro, sí. Claro, y o sea, crearse ese mundo interno que hace Belén cuando estamos viendo la historia de Blas, que está haciendo Belén cuando estamos viendo la historia de Edgar, ¿no? Y crearte todo ese mundo que no se ve en la película, para poder que todo tenga un sentido y colegarlo consciente e inconscientemente. Eso es para el trabajo actorial como tal. Es difícil, pero cuando te creas la historia, cuando te creas tu historia, no es tan difícil, porque ya llegan esos momentos que son como esporádicos, pero tienen una vida por detrás, ¿sabes? Y eso lo da mucho el trabajo previo a empezar la película. Mira, Ángel es muy, muy aplicado. Él lleva... papeles y papeles con sus notas así pequeñitas, chiquiticas, así, entonces lo tiene todo marcado, todo bien marcado, que nadie entiende las notas porque están muy pequeñitas. Y decía, ok, yo pensé aquí, y te hace ver, entonces claro, pero yo por mi parte también tengo mi mapa cronológico, que es lo que está hablando ahorita del trabajo previo. Yo tengo un mapa cronológico del personaje, que eso puede ser secreto mío o compartido con el director, porque también un actor y su personaje deben tener sus propios secretos. Entonces, ¿qué la marca en ese momento? ¿Por qué reacciona en cierto modo? Entonces, ese mapa te ayuda a, ok, esto ya lo filmamos, voy a ver aquí qué habíamos. Entonces yo voy poniendo notas de las reacciones que he tenido si ya una cosa ha estado filmada, para que tenga una lógica, ¿no? A nivel actor, o sea, a nivel que parezca un ser humano que está reaccionando cosas en consecuencia y pero si ahorita no se asustó por eso, porque ahora se asusta por eso, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Y obviamente es el trabajo del director recordarse de todo esto, que él tenía todas sus notas, pero yo
no puedo solo estar pendiente a todo el ambiente, o sea, tengo que tener mi propio cuaderno que lo compartía con Ángel. Sí, sobre lo que comentas, varias cosas. Mariela en ese momento venía de otros dos proyectos, o sea, venías de otros dos proyectos, de tres proyectos, y tenías los días de rodaje muy marcados por tu agenda. Entonces sí que recuerdo todo el trabajo de preproducción que hicimos, era básicamente repasar el guión, repasar este mapa que ella comenta, que hace una especie de mapa biografía del personaje, que a ella le ayuda a agarrarse a la realidad de ese personaje, sea, por lo general es subtexto, es algo que a ella les sirve para creerse la situación del personaje, pero en muchas cosas eso también trascendió al guión. Hubo muchas cosas que incluimos en el guión porque estaban muy bien, y Mariela es una actriz no solo muy aplicada, que hace mucho trabajo previo, sino que además es una actriz técnicamente impresionante. Lo digo de cara a lo que dices tú de estados emocionales, arriba, abajo, diferentes momentos a la hora de rodar las mismas cosas. Mariela, en el caso de que le hiciese falta, que no siempre, con un pequeño recordatorio de en qué momento estamos de la historia, no hacía falta nada más. Las motivaciones de su personaje y todo lo que son los instrumentos para ponerse en situación era cosa de ella. O sea, yo no tengo mucha experiencia trabajando con actores, pero lo de Mariela era alucinante, o sea, en cuanto a técnica actoral. Era así, y entrar en un estado emocional absolutamente terrible y volver a la toma y hacer un chiste con el que tiene al lado, ¿no? Increíble, o sea, la técnica de Mariela, aparte de tener mucho talento innato, su técnica es... Gracias. Es, no sé si robótica, eres casi un... Soy control freak, a little bit. Yo la llamaba Mariela One take. Mariela una toma. Con una toma de Mariela teníamos suficiente. Hacíamos otra, pero bueno, por si acaso. Si Ángel se quedaba así, decía, es que no tengo nada que decirte, o sea... No, pero siempre queríamos hacer también otra para ver, porque a lo mejor uno trae una opción, ¿no? Sí, para probar algo nuevo o para probar una alternativa, pero que por lo general no había... La calidad de la toma con el objetivo original de la toma estaba. Lo demás era una propina, digamos. Sí. Dice, voy a usar la Clint Eastwood contigo. En mi caso, fue una cena con la niña, la de la escuela, que decidimos... Había un diálogo, yo tenía que decirle una cosa a la niña de su madre. Y el personaje tenía que explicarle algo de dónde van los seres queridos cuando mueren, que es algo muy delicado. Y esa escena yo creo que me marcó porque entendí lo delicado de la situación, de lo que te explicaba ahorita, de cómo cuando un adulto comunica algo con un niño, de tener mucho cuidado porque tiene muchísimas interpretaciones, y para un adulto que tiene experiencia puede pasar desapercibido y para un niño se le queda. Y eso fue una escena en particular que van a ver en la película, que estuvimos debatiendo e incluso hablamos con una psicóloga de qué mensaje podríamos darle a otros niños en casa que a lo mejor se están esperando la respuesta de ese tipo. Y son cosas para ir más en profundidad, que ya estaba bien como estaba en el guión, pero nos fuimos más en profundidad, y eso es una de las escenas que yo creo que es importante porque son mensajes que van a llegar a casa. Además, esa secuencia, si no recuerdo mal, prácticamente la dirigiste tú. O sea, dirigiste tú a la niña. Sí, es verdad, hubo un momento en el que Mariela estaba fuera de campo y teníamos el plano sobre la niña, y era una secuencia difícil para Noa. Era muy larga. Hacía mucho calor ese día, era final de la jornada, había dificultades para concentrarse, y Mariela utilizó una técnica en la que ella decía una frase, si no... Bueno, creo que teníamos un sistema de signos entre tú y yo fuera de campo para dile una más o no. Era Mariela la que le iba sacando. Sí, teníamos a Sier debajo de la mesa, porque teníamos una mesa y teníamos a su coach debajo, y me hacía así cuando quería que le repitiera la frase, porque hay un método que se llama Meissner,
Meisner Method, ¿no? Que te haces muchas repeticiones, pero eso lo haces en escuela de teatro. Yo me formé en teatro. Y entonces, claro, una escena muy larga y obviamente pobrecita estaba ya cansada y teníamos que terminarla sí o sí porque ese era el último día de ese set. Sí, exacto. Sí, entonces, hacía lo que un calor horrible y estábamos todos muy cansados. Sí. Sí, entonces lo que hicimos fue como repetirle, o sea, cada vez que la niña, para ver cuánta diversidad había en cada respuesta, iba a tener varias tomas en una. Y después ellos lo montaban. Entonces, claro, yo estaba como probándola. Un ejemplo, ¿estás bien hoy? Que no era eso, pero ¿estás bien hoy? Sí. ¿Estás bien hoy? ¿Estás segura? Sí. Y entonces la niña no lo sabía. Entonces como que se quedaba como que sorprendida de que ¿por qué me hace esto? ¿Sabes? Entonces, y era lo que necesitábamos para esa escena. Fue Mariela la que la dirigió prácticamente esa escena y lo hiciste muy bien. Tienes que plantearte el hacerlo algún día. Mucha responsabilidad. No, bueno. Y, teníamos media hora, lo hicimos en 15 minutos. No, pero la verdad es que ahí salvaste la papeleta. Sí. Del equipo, me refiero, y la mía también. Pero, y bueno, con respecto a lo de la secuencia que comentabas, yo diría que es la secuencia final, que no puedo revelar tampoco mucho más, porque es donde todas las tramas confluyen todos los personajes y no es exactamente el clímax, pero es un momento donde ya nos queda claro todos los diferentes elementos de la película, la trama de los pandilleros, la trama de los fenómenos paranormales, la trama de la santería, la trama del asistente social que va siguiendo la pista de todos estos elementos, cómo confluye todo eso.